Entonces le estoy pasando la siguiente carpeta, trabajo final 2016. Entonces lo primero que uno hace es chequear qué es lo que le estoy dando a ustedes, ¿no? Entonces en ese caso les da una carpeta ayudas, y en esa carpeta ayudas está un informe tipo de diseño geométrico. ¿Qué es un informe tipo? Es un informe que comúnmente se presenta en una consultoría de vías. Digamos que uno lo adapta, es muy poco a algunas condiciones propias, pero lo que contiene es, digamos, lo que generalmente debe tener un informe. Entonces, si vemos, esto ya lo hemos visto anteriormente, un cuadro de correcciones, lo hemos visto cuando hicimos el modelo digital, una tabla o un cuadro de revisión y de las firmas de quienes son los encargados, la tabla de contenido, lista de ilustraciones, lista de tablas y siempre una introducción o generalidades. En este caso del contexto general o lo específico. Contexto general diciendo de dónde se toman los recursos, por qué, a lo específico llegando pues al tramo de estudio. Los objetivos, y aquí creo que nos falta. Entonces en este informe falta, no leí, el alcance del proyecto. O sea, si no definimos el alcance, pues estamos mal. ¿Hasta dónde vamos a diseñar? El alcance y la justificación. ¿Por qué estamos haciendo ese diseño? ¿Qué vamos a mejorar con ese diseño? Entonces, aquí en este informe no está. Entonces, una de las cosas que deben anexar. Localización general y específica. Bueno, estos mapas ahí están muy feos, ¿no? Y el capítulo de diseño geométrico. Entonces iniciamos asignando parámetros, de dónde se tomaron los parámetros. En este caso las tablas deben tener resaltados los valores que vamos a tomar. Entonces estas tablas pues son las que usamos. Por ejemplo aquí, hasta ahora no hemos hecho sobre anchos, ¿no? Pues no debería aparecer en un informe sobre anchos, si no les explico. Distancias de visibilidad, este es M, el valor de la flecha, no lo hemos visto, no sé si en teoría lo hayan visto. En la tabla que les pasé también se puede calcular M. Al final una tabla de resumen de todos los parámetros, siempre va en todos los informes, un resumen de todos los parámetros. Y en este caso, este informe está unido con el informe de topografía. En nuestro caso no lo vamos a hacer así. Solo diseño geométrico. Seguridad vial tampoco. Solo diseño geométrico y las conclusiones, listo. Entonces digamos que ya revisamos el informe. Les pasé también información de topografía. ¿Qué les entregué? Un archivo .csv donde está la nube de puntos y un archivo AutoCAD. Ese archivo AutoCAD, miremos qué es lo que tiene. Entonces cuando nosotros estamos diseñando siempre nos entregan un archivo similar a este, donde está dibujada la topografía, siempre. Entonces si ven una vía existente, pues ya tiene definidos los bordes y el eje, debe tener definidas las casas o paramentos, muros, ríos, cunetas, aquí hay una alcantarilla. Y este diseño digamos que es un poquito más complejo porque como ya están definidas las cosas, tras de que debemos acoplarnos debemos cumplir. ¿Por qué? Porque si lo vamos a dejar igual, pues para eso no hacemos nada, ¿no? O sea, tenemos que cumplir. Desde una vía existente se desprenden dos tipos de proyecto: una rehabilitación o un mejoramiento. Son dos condiciones distintas. Cuando se dice rehabilitación, por lo general en diseño geométrico uno lo deja tal cual. Cuando dice mejoramiento, lo que uno hace es rectificar. Por ejemplo aquí, pasar de esta curva a esta sin hacer esta curva que está aquí. Listo, son dos condiciones distintas. Pero eso no lo dice, es
el tipo de proyecto que estamos desarrollando. Nos entregan el perfil longitudinal y las secciones. Entonces estas son las secciones tipo de una vía existente. Si ven, pues tiene la parte de la vía y las cunetas y los taludes. Entonces con esto pues, lo que uno hace es solo para guiarse. Realmente uno nunca diseña encima de esto. Lo que uno hace es crear de nuevo, como tiene la nube de puntos, crear de nuevo el modelo digital. ¿Qué necesitamos? Una nube de puntos y líneas de quiebre. Por lo general, cuando nos entregan esto, nos entregan las líneas de quiebre. ¿Cómo sabemos? Debemos revisar las capas. Y las capas, si tiene líneas de quiebre, tienen este nombre, 3D Poly. Por lo general, siempre se llama así, pues hasta ahora todas se llaman así, es como una convención. Entonces, si tiene líneas de quiebre, ya sabemos que debemos las debemos copiar, llevarlas a un archivo nuevo y ya tenemos las líneas de quiebre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan que tenemos que guardarlas como DXF? Entonces tendríamos las dos condiciones, la cartera de puntos que ya la vimos y las líneas de quiebre. Con eso podemos generar el modelo digital en Topo 3. Entonces, en este caso ya las pasé a un archivo nuevo, lo único que hago es guardarlo con un DXF. Entonces siempre debemos revisar para saber si tenemos si no la tenemos nos toca dibujar. Y dibujar esto por lo menos se nos va una semana, por lo menos. Sí, porque tenemos que dibujar líneas de quiebre para alcantarillas, para bordes de vía, para eje, para talud, porque como es existente, o sea, todo, para casas, para hacer cosas. Pues si vamos a diseñar en Topo 3, directamente en Topo 3, pero ahí ya no sirve el comando automático. ¿Por qué? Porque una casa pues solo es 2 puntos, ¿para qué? El automático solo nos sirve hasta el punto de dibujar el eje y los bordes de vía, pero todo lo demás, como se corta, no podemos hacerlo automático. Pero les digo que por lo general uno se demora una semana si no existen las líneas de quiebre. Otra condición es que, por ejemplo, en este caso existen, pero no sé si están bien. ¿Listo? Entonces lo primero que yo hago es revisar en una vista frontal, en esta vista front, y miro los picos. Por ejemplo, aquí se me hace raro porque estas líneas están hacia abajo. En una vista frontal todas las líneas deberían estar sobre un mismo nivel. Entonces miren que por acá hay unas partes altas, se puede suponer que son los taludes, y las partes bajas pueden ser los ríos o fondos de río. ¿Listo? Entonces es la primera revisión que uno hace. Y para uno guiarse mejor, ubica la pantalla en dos. En dos vistas. Entonces, en una vista lo voy a poner una vista en planta y en la otra vista le voy a poner una vista frontal. Entonces, por ejemplo, esta línea se me hace rara, la toco y miro dónde está acá en planta y reviso qué es. ¿Listo? Entonces, o sea, este es el método que yo uso, no es único. Si ustedes encuentran uno mejor, pues mejor, pero esto es lo que yo siempre hago. Las líneas que me parecen raras en la vista frontal las selecciono y miro en planta qué tipo de línea es. En este caso no sé qué tipo de línea es porque aquí solo dejé las líneas de quiebre, pero en el dibujo real aquí pues miro qué tipo de línea es, porque cada línea debe estar por capa. Por ejemplo, si toco esta me dice que es borde de vía, si toco esta de aquí me dice que es pata de talud. ¿Listo? Entonces con eso me guío. Pero entonces siempre lo que hago es una revisión si existen las líneas de quiebre. Entonces en este caso voy a suponer que están bien. Entonces ya guardé el archivo de XF. Si no están bien, ya toca corregirlas manualmente. ¿No las pueden modificar? Sí, manualmente. Entonces ¿qué hago?
digamos, la línea está mal y esta es la que está seleccionada en la vista frontal. Entonces me agarro a revisar cada nodo. Si me paro sobre cada nodo, en la parte de acá abajo me aparecen las coordenadas de ese nodo, aquí donde está el cursor. Me aparece norte, este y cota. Entonces las cotas deben corresponder. Por ejemplo, entre este nodo y este nodo, digamos, la cota es 10, esta cota puede ser 11 o 12, no puede ser 0 o 20. Entonces sé que ese nodo está mal. Esas correcciones de una vía existente sí son, digamos, le gastan a uno mucho tiempo, porque uno debe suponer cosas, pero pues toca trabajar de alguna manera. Esta topografía la voy a utilizar más adelante cuando haya generado el modelo digital. La importo a AutoCAD. ¿Para qué? Para cuando exporte los planos me quede con la topografía real, porque si no la importo solo me va a quedar con las líneas de quiebre, y las líneas de quiebre no me dicen nada, porque además todas están en un solo tono y en una sola capa. Entonces no sé si la línea de quiebre es una casa, si es un borde de vía, no sé nada. Entonces estas convenciones no me servirían para nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué les entregué? En este caso, estructuras hidráulicas existentes, poligonal de amarre y convenciones de topografía. Entonces, con ese perfil es una guía. Cuando yo lo modele en Topo 3, me debe dar parecido. Entonces, digamos que tengo ya lo que necesito. Entonces, miren, el archivo de líneas de quiebre y los puntos. Ahora tengo que ver los puntos en qué formato están. Entonces no sé si está norte-este o este-norte. Entonces con estos puntos lo primero es pasarlos a Excel y organizarlos. Entonces los copio. Aquí estoy grabando, ¿no? Más vale pongan cuidado. Y los pego. Si miran, pues ellos quedaron todos en una sola columna, ¿no? Entonces debo separarlos. Entonces me voy a datos, texto en columnas, y le doy que están separados por comas. Si vemos, pues cada punto está separado por una coma, el identificador. Le doy finalizar y ya los tengo en columnas. Ahora necesito saber si esta es la norte o esta es la norte, porque no sé. Entonces en este caso, como yo siempre he sido una madre, pues yo creo que les dije. Entonces yo también les pasé un archivo donde están todas las condiciones de diseño. Entonces en ese caso les había dicho que el formato de los puntos es norte, este, cota y D. Listo, ya les había dicho. Si no les hubiera dicho qué debo hacer, subir algunos puntos al archivo de la topografía y mirar que coincidan. Como no sé qué puntos son, entonces es lo complicado encontrarlos. Pero entonces hagamos un ensayo. Entonces vamos a hacer una cadena de texto. Entonces voy a hacer una cadena de texto para subirlos a AutoCAD, porque como pues nosotros nunca manejamos Civil, pues no puedo cambiarme de software así por así. Solo los voy a subir como de manera visual. Entonces voy a suponer que esta es la... Bueno, en AutoCAD se sube este norte, ¿no? Siempre, este, coma norte. Entonces si yo voy a decir que esta es la norte, entonces esta debería ser la este.
separados por coma y suponiendo que esta es la norte. Voy a subir poco. Bueno, aquí hay algo mal. Esta coma de aquí no va. Esta coma de aquí no va. Punto. Coma. Aquí. ¿Por qué no me coge? Punto. No, pues más fácil me queda volverlo a hacer. Entonces el formato es este coma norte, pero primero debemos digitar el comando. El comando es point con un espacio y ahora sí la este, coma, separados por una coma, la norte. Listo. Los copio, un archivo nuevo. Como le estoy digitando el comando, me los debe dibujar. Miremos. Entonces aquí están los puntos que subí. Les voy a cambiar el formato. Y supuestamente esto debe coincidir con alguna parte de la topografía. Pues para no perderme. Entonces aquí quedaron los puntos, o sea que en el formato que los hice era el adecuado. ¿Cuál fue el formato? Punto este, coma norte. O sea que esta es la este y esta es la norte. Entonces digamos que ahí ya, pues todo lo que hice solo era para demostrarles que cuál era el orden. En este caso ya tengo los puntos y las líneas de quiebre. Ahora sí, voy a trabajar en topo 3. Entonces lo primero que vamos a hacer es subir los puntos. Punto norte este, cota y D. Entonces esto ya, pues ya lo que hemos hecho. Punto norte este, cota. Bueno, parece que ningún formato nos sirve, ¿no? Este. Punto X, Y, Z y D. Entonces son 4.953 puntos. Lo reviso. Aquí está. Se lo subí mal, ¿no? ¿Y están bien o están mal? No se ha memorizado la topografía. Miren. De todas maneras uno se da cuenta cuando sube las líneas de quiebre.
punto Y es este, punto norte-este, cota. Entonces aquí tenemos los puntos, subimos las líneas de quiebre, que es este XF que acabé de crear. Le voy a dar automáticamente que una vez me las tome como líneas de quiebre. Y voy a triangular. En este caso voy a poner tamaño de triángulos de 80 o 90 metros, curvas de nivel 1 a 5 y no voy a modificar más. Entonces de aquí, ¿qué hacemos? Lo que les enseñé en la práctica número 2, revisarlo por vista isométrica si está bien o está mal. Vamos, que esa parte me lo voy a saltar. Entonces tratemos de llegar hasta aquí, donde dice las condiciones para el trazado en planta y en perfil. ¿Listo? Donde dice cómo georreferenciar para conseguir las imágenes, para ponerlas en localización general y específica. Digamos, les doy toda esa información. Les digo cómo me deben entregar los archivos de manera digital y de manera en medio físico. Les doy la información. En ese caso, la estructura es diferente a la de ahora. ¿Listo? Entonces, ¿qué les doy información? De la capa, de la estructura de pavimento, de los taludes, de la cuneta. Y aquí es donde está lo más importante. Yo no les voy a decir qué tipo de vía es, pero sí les doy el nombre del proyecto. En este caso era estudios y diseños a nivel de fase 3 para el mejoramiento, rehabilitación y pavimentación. Entonces, mejoramiento y rehabilitación. Entonces, pues mejoramiento ya es el ganador. El mejoramiento es como rediseñar. Quitar los quiebres innecesarios. Entonces aquí les estoy diciendo que es mejoramiento. Y la rehabilitación sería, quitarle el pavimento, hacer una otra estructura asfáltica. Sí, lo que llama como fresar. ¿Con el mejoramiento aumentan las velocidades? Sí, claro, porque mejoramos la condición superficial del pavimento. Se supone que esto sería una de las conclusiones de tal velocidad pasamos a tal velocidad. Sí, pero entonces lo que tenemos que hacer es, en ambas, ya sea que se rectifique o no, en ambas, en mejoramiento o rehabilitación, tratar de mejorar los radios. O sea, una cosa es rectificar y otra es mejorar radios, ¿no? En ambas podemos mejorar radios. De una vía existente, ¿qué es lo que no se puede mejorar? Pendientes. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago para bajar una pendiente del 16 a una pendiente del 14? Tengo que excavar. O sea, es muy difícil, ¿no? Pero sí puedo mejorar de una vía existente radios anchos. Entre tanencias, pues es difícil mejorar. Pues, lo que decía Nelson, pues la carretera de larga está bien, pero volvamos a la más ancha. Pues, de largo, lo que ya existe, pero lo que podemos mejorar son radios y digamos que algunas condiciones de la misma geometría, pues como son las bermas, le podemos adicionar bermas, le podemos adicionar cunetas bien diseñadas con pendientes buenas. ¿Cuál es la pendiente de la cuneta que les había dicho? ¿Ya nos acuerdan? Para que no se volcara un carro. De la pendiente, de la cuneta. 25%. Ah. Entonces, en este caso, al decirles que es mejoramiento, pues ya tienen una condición definida. Ahora tienen que ver si es secundaria o terciaria. ¿Cómo saben eso? Les estoy dando la localización. Estoy diciendo que el tramo era de Marquetalia a Manzanares. ¿Qué tenían que hacer? Ir a Wikipedia a buscar la población, mirar si era una población que tiene un comportamiento, digamos, creciente a futuro, qué tipo de comercio tiene, y ahí hay una justificación. Digamos que en este caso ya no se puede seleccionar porque sí, se selecciona justificando las cosas, por eso les doy la información. Y les doy unas recomendaciones. Pues, este trabajo es de 2 personas, se me olvidó decirles. No se entregan becas. Sí.
y tienen que sustentarlo, además de hacerlo. Y estas recomendaciones es para facilitarle la vida, pues si quieren pues no las hacen. Pero en este caso me voy a ir a esa información. Entonces, si puedo generar el modelo digital o no. ¿Sí? Esa parte de acá. Ya casi me sale toda. Solo un pedacito al final. Ah, pero sí sale. Ah, pues que los puntos llegan hasta aquí. Claro. Los puntos llegan hasta esta curva. Entonces hasta aquí estaría bien. No, porque solo la estoy triangulando con la línea de frente. ¿Listo? Ya llevamos una hora. Yo cuando les dije que tenían que dominar el software era cierto. O sea, ya acabó el semestre y todavía ya perdieron el tiempo, mejor dicho. Pero pues que la agilidad... No, pero es que cuando estos computadores, como dijo, el escritorio... Primero que todo, aquí no pueden salir con excusas. No, yo tengo que caer los computadores. Cuando uno no tiene portátil, pues la mano es la pared. A nosotros realmente nos quedan, creo que unas 3 clases reales, ¿no? Del horario. Yo les decía aquí unas clases. Ingeniero, ¿y esas clases nos van a enseñar bien lo que se pasaba en Tokio? Sí. Por eso les decía que tenían que venir extra. Es que yo en perfil no me pulí nada en una vida nueva porque eran condiciones muy básicas. De hecho les expliqué por qué hice la rasante de esa manera. Si se acuerdan les dije que había que compensar volúmenes de corte y terraplén, que había que ver si estamos generando puentes, que la longitud del puente no podía pasar los 200 metros. ¿Por qué? Porque ese era referente de lo que han diseñado aquí en Colombia. O sea que el diseñador más duro de estructuras de Colombia diseñó un puente de esa longitud. Entonces de nada servía poner un puente más grande porque ¿quién lo iba a diseñar? Sí hay, sino que, digamos, una cosa es modelarlo en un computador y otra cosa es construirlo y que ese método constructivo se acerque a lo que se modeló. Como nosotros diseñamos las curvas y otra cosa es que allá en campo el topógrafo las defina como nosotros la diseñamos. Pero también es buena la mano de obra. Exacto, la mano de obra. Además de que es muy complicado un puente aquí en Colombia, pues primero gestionar los recursos, después la responsabilidad. Sí, pero dice que líneas y polilinas a mano. ¿Cómo? Líneas y polilinas. Líneas polilinas y polilinas 3D. Y polilinas 3D. Como no vimos qué tipo de objeto era, seleccioné todas para poder desarrollar. No le he dado polilinas 3D con razón de que no aparece. Este tenemos que hacerlo porque con este sí pueden decir que es su primer diseño. Hagámoslo. ¿Por qué dicen que es su primer diseño? Porque lo van a buscar en el Google Maps y está. Es un tramo que yo hice, pues, hace mucho tiempo. Pero que el tramo real tenía un poquito más. Bueno, continuemos.
viernes. También. Ingeniero, al subir las líneas de quiebre, las subo como polilíneas. ¿Alguien puede los más? ¿Solo líneas de quiebre o 3D? Como líneas, polilíneas y polilíneas 3D. Y que usted puede los martes, ¿no? De nuevo. Sí. ¿Así? Y abajo, líneas de quiebre. Bueno, entonces ahora sí, diseño en planta. Entonces en este caso voy a diseñar con respecto al eje existente. Sí. Entonces, ¿cómo sé cuál es el inicio y cuál es el fin? O sea, ¿cómo sé si inicio desde acá o inicio desde acá? ¿Cómo sé desde dónde inicio? ¿Desde acá o si inicio desde acá? Pues acá revisar desde La topografía, ¿no? Ahí está todo, en la topografía está todo. Entonces, en este caso, aquí hay unos límites. Entonces dice que el abscisado parece que empieza desde acá, ¿no? Entonces acá está la abscisa 420, entonces va creciendo en ese sentido. Entonces lo voy a diseñar en el mismo sentido de la topografía, desde acá. Y lo voy a comenzar a diseñar, en este caso desde por aquí, porque desde por aquí es donde hay puntos. Por acá no hay puntos, el modelo digital lo generó solo con las líneas de quiebre. Si ven, desde por aquí están los puntos. Entonces, desde donde inician los puntos voy a comenzar el diseño geométrico. En este caso, porque es una topografía recortada. Entonces lo primero, ya sabemos, una polilínea, ¿no? Para crear ya sea diseño en planta o diseño en perfil. Entonces el comando P de polilínea. Y como es una vía existente, pues debe coincidir con el eje de diseño. Entonces lo que yo hago es hacer un diseño o una polilínea de PIs, digamos que la trazo, pero que no coincida exactamente con ese, en el primer tanteo. Después lo vuelvo a diseño de vías y ya lo repulo, listo. Eso es lo que hago. Si no, pues uno se demora mucho porque, o sea, tratar de hacerlo de buenas a primeras es difícil. Entonces voy a tratar de hacer la polilínea de los PIs. Este diseño tenía, creo que son 3 kilómetros. Es como todos lloraron el anterior semestre, entonces tocó dejarles en 1 kilómetro. Dijeron que era mucho. Entonces para que no me lloraran ya les puse 1 kilómetro. 1 kilómetro 300 tiene ese. Mentira, es que todo el mundo deja trabajos finales así, ¿no? Pero en este caso, como cuando vaya a diseñar me molestan las líneas porque no sé si estoy seleccionando líneas de quiebre o la línea del PI, entonces debo bloquear esa capa. Entonces me voy a capas y bloqueo la capa de las líneas de quiebre, que en este caso es 3D Poly, le doy bloqueado, sí. ¿Para qué? Miren que así ya no me la selecciona, solo me selecciona la línea del diseño de la vía, listo. Entonces cuando carguemos las demás capas, como son muchas, también las bloqueamos, listo. Si no, comenzamos a mover líneas que no corresponden. En este caso ya lo voy a volver diseño en planta. Entonces, propiedades de objeto, botón propiedades de objeto, toco la línea de los PIs y con diseño de vías. En este caso ya voy a hacer ordenado. Entonces, una descripción, ponerle diseño geométrico, planta, o vamos a ponerle eje 01. Y no lo voy a trabajar por capas, eje 01. En este caso ya quedó definido el diseño de la vía. Entonces con la nueva actualización, pues él puso los iconos acá, Efraín, en esta semana. Entonces con él hay uno que es de prender bordes y apagar bordes. Sino que es este. Si miran, prendo y apago los bordes.
Entonces lo primero que voy a hacer es repulir, refinar. Hice una polilínea, digamos que no corresponde. Ahora sí, voy a repulirla. Ese color pues no me gusta. Y para hacer la línea de los países no tiene que ser, o sea, exactamente por donde va Sí lo podemos hacer así, sino que si lo hacemos así, nos demoramos mucho haciendo la línea de los PIs. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hacer una línea de PIs que sí estuviera dentro del rango, pero que ahora voy a repulir. Ahora, como cuando esta polilínea se volvió dinámica, porque se volvió una vía. O sea, nosotros nos toca mover los puntos por donde va el eje. ¿Sí? No, pues eso es lo que voy a hacer. Miren. Entonces, ¿cuál es el eje? Es este de aquí. Es este de aquí. Pues vamos a hacer un truco. Entonces este es el eje, ¿no? Lo voy a pasar a otra capa. Voy a sacarle una copia. Lo selecciono, chequeo que vaya de inicio a fin. ¿Sí? Va de inicio a fin. Control C, Control V. Ahí ya lo pegó ahí mismo. O sea que esa línea está duplicada. Como está duplicada, entonces ahora sí lo voy a cambiar de capa. Esto es digamos un truco. Vamos a ponerle a la capa. Vamos a crear una capa primero. Vamos a ponerle línea de quiebre eje. Y ahora sí lo paso a esa capa, línea de quiebre eje. Y ahora sí voy a bloquear las capas de 3 de poli. Entonces ahora sí, esta polilínea la voy a volver más vistosa. Y un grosor de 2. Ahora sí ya sé cuál es el eje, pero el color no se ve. ¿Listo? Ese es mi eje. Ahora sí voy a refinar el diseño para que coincida con el eje. ¿Por qué? Porque dije que iba a diseñar con respecto al eje. Pero si quisiera diseñar con respecto a los bordes, enciendo los bordes y miren. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que coincida los bordes, o sea, estos bordes con los bordes existentes. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Cambiarles de estilo y formato a los bordes. En este caso, pues como voy a diseñar con eje, por eso esta polilínea es diferente. Entonces, solo es visual, para saber qué es lo que estoy haciendo. Y ahora sí, es diseñar. Entonces, tratemos de llegar hasta ahí. Vamos que esta es la parte más complicada. Entonces hagamos el eje y tratemos de diseñar. Uno le dan el archivo en AutoCAD, pero Sí. lo único que uno llega es abrirlo y mirarlo y detallarlo como esto. Exactamente, hay que revisarlo. Listo, entonces de una lo guardo al archivo de XF, ¿cierto? Listo, lo copio, ya guardado, lo copio y lo pego en todo. Ajá. Y entonces ahí ya empiezo a hacer lo que ya había hecho por capas también, ¿no? Modelo digital. Modelo Sí. digital. William. Cuando estemos trabajando en diseño, digamos en estos diseños hay que ser muy ordenado. Los puntos, la capa 0P o 0-P o P-algo. Las líneas de quiebre, en este caso todas están en una capa, pero cuando nosotros las dibujamos pues son varias líneas de quiebre. Línea de quiebre, pues LQ eje, LQ borde de vía, LQ talud. Si no, al final, cuando vamos a plotear un plano, pues es más complicado. ¿Cómo lo copiaste? No, pues sí, No, ya esa no. reemplazada. ¿Qué? ¿Puntos?
Siempre guardar, ¿no? Siempre. O sea que sale un error inesperado. Así más o menos. Sí, ahora lo vuelve a la vía. Ya sabía, la ratita la creaba. Ah, sí, ya. Alrededor de las líneas de kilo. Ah, lo único que hice fue bloquear capas para poder dibujar. Pues si ven, pues está más oscura, más opaca. ¿Y acá qué? Porque allá está por línea. Porque atrás estaba la otra y no la tuya. Ah, no la copiaste, es control C y control V. Eran dos, pues Sí, entonces ya. Esa es la que cambia de capa. Yo tengo la línea de que yo te dije que Ah, sí, yo la tengo en otra capa, pero la anterior solo con las botinas dos. Ah, las dos, las dos. Eso para eso es para que yo lo reconozca, sí. borra, selecciona, borra. Sí, eso es lo que le tengo que Tienes que subirlos, o sea, de la carpera, o sea, del archivo Excel. El archivo Excel, pues lo subes. Control Z. Los copias, de la copia eso lo que ya. Ya, ahora sí, seleccionamos y sacamos la copia. Control C, control V, ya, deseleccionemos. Pasemos a la capa de 3D Poly, porque esa es la capa, digamos, la capa real. Ya. La otra. Ah, de pronto es que no está actualizado. Él le pone cositas así. De actualizar una vez. De pronto, ¿no? Porque si no, debió aparecer ahí la capa. Entonces, Le digo que esa proyección que usted crea, o sea, uno la dibuja así como, digamos, no importa solamente si es en el que vaya por la Sí, desde ahora la apertura. Ya es bien. Y tiene que quedar así, exactamente así. Sí, claro. Ese es el Igual problema de las que- ya existentes. Oye, ingeniero, o sea, por ejemplo, es que como dice mejoramiento, ¿no? Y, o sea, se supone que uno debe mejorar, o sea, unas curvas que, pues... Sí, pero digamos, pues yo les explico cómo yo hago las cosas. Lo primero que hago es dejarlo tal cual. Y Tal cual después está, y lo chequeo. Y después elimina predis Y lo chequeo sin a ver dónde están las fallas. Y después ya comienzo a eliminar. O sea, no tan a loco, ¿no? Digamos, justificándose en algún lado. Aunque uno sí lo podría hacer así. Entonces voy a comenzar a repulir el de acá.
Sí, si no, no las deja instalar. ¿Cómo? Ah, sí. ¿Sí ganaron la teoría o no? ¿Cómo así? Nosotros todos cero, ¿No mire? Todo cero. 18 lo ganó uno. no. ¿Con quién? Pero es que era una bobada, pero la definición era, nos llegaba y nos decía el punto 1 era calcular el radio mínimo.
y les da la velocidad. les da la velocidad del azimut. Exacto. Pero entonces íbamos a ver y no cumplía. Entonces después teníamos que hacer el peralte Ajá. y ahí era que nos damos cuenta que no cumplía. Entonces él decía, radio mínimo exigido por el manual. Y ahí se quedaron. No, pues ayer y otros dieron para las unidades de... Están todos relajados por todo lo que Ahí cómo sería, ingeniero, ¿Qué? ese ejercicio que yo le planteaba. No, pues. Él me está dando la deflexión. Él me está dando el BCH, también nos lo está dando. Es que yo tampoco puedo hacerlo. No, sí, ya lo planteé. Yo ya sabía cómo era el parcial, por eso me estaba riendo, que le va dando respuesta. No, Pero ya lo pasó, pues el cuartel ya pasó. listo, yo ya acabé el diseño. Entonces revisemos. Yo creo que, pues no sé si ustedes alcancen, pero revisemos este. Entonces lo primero es tratar de pegarse al eje existente. Entonces, el eje rojo es el eje propuesto y el que está en este color y en este grosor es el existente. Entonces propongo un diseño bien o mal que se pegue. Por ejemplo, aquí ya sé que está mal. Entonces, me voy siguiendo todo el diseño y miren que casi todo se pega, ¿no? Si miran, digamos que aquí se despega un poquito, pero pues nadie puede seguir esa curva exactamente como está ahí. De pronto cambiándole la condición a la curva espiral porque las partes de entrada de la espiral son más planas. Pero miren el diseño, o sea, aquí lo que hice fue rectificar un poquito. ¿Qué pasa si no rectifico? Debo poner una curva aquí y una contracurva aquí. Si no rectifico, ¿listo? Aquí esta curva también es de trabajarle un poquito más. Y todo el diseño hecho, ¿listo? Entonces tratemos de hacer eso. Propongo un diseño, bien o mal, no sé. ¿Por qué? Porque no le he asignado parámetros, no le he asignado nada. Solo es una línea. Porque no sería que no tiene la línea, yo creo que no tiene. O sea, empieza en esta parte entonces ¿Sí? pues mire, o sea, tiene Algo de ser. Siempre hay una chascarilla en todo. Y dice el ingeniero, no, pues ese primer punto tiene veneno. Y pues estaba Encantado, ¿no? así, no, así todo. claro, pues todo el mundo lo revisaron. Era de todo el mundo, que. Claro, el radio mínimo, el manual pesaba 21. No, lo que pasa es que ahí no mencionó la palabra exacta que te diga radio mínimo, porque si vos dices radio mínimo, vos sabes que es radio mínimo, te vas a estar a la página de manual. El problema es que te decía longitud mínimo, no sé qué, o sea, No, te, es sí, lo que pasa ahí no te es- decía radio mínimo, pues esa era la trampa, que vos tenés que leerla bien. Radio mínimo que sea permitido por las normas. No mencionaba mínimo. Pero, otra vez, no mencionaba, yo la leí, no mencionaba mínimo. Pero eso se podría Ahora, ir pegado a la línea de... Sí, el primero de con borde. el pan. No, primero no, pero eso nos dio un trabajo pues para seguir. Pero bueno, eso fue la realidad. Uy, no, cuando lo dice, eso tiene veneno, todo el mundo era. Ay, coge esa manera. Pues hasta ahora lo que llamamos es eso, ¿no? Expresado en planta, diseño con respecto a un borde derecho, borde izquierdo, un eje existente. Hay una condición adicional que yo espero que le enseñen en días 2, que se llama optimización al diseño geométrico. Yo soy catalogador de por borde. Debería. Porque Quiero ir. porque yo vi los diplomados que traigan más plata. No, mentira, no, porque días 2 la verdad ahí
más exigentes todavía. Ellos Ellos son más pulidos, sino que, digamos, de pronto alguna condición puede ser que ellos también son muy teóricos, ¿no? Entonces les van a exigir así mismo con respecto a la teoría. De pronto no hay tanta flexibilidad. Y hay una parte que se llama optimización al diseño geométrico, que consiste en cambiar el trazado con el fin de reducir los volúmenes de corte o de lleno. Eso se llama una optimización. Por eso le pagan a uno. Entonces, ¿en qué consiste? Digamos, cualquiera de ustedes hace un diseño cuando esté trabajando en una empresa y le pagan a otra empresa, a otro diseñador, para que optimice ese diseño geométrico. Así como con el cuento del estructural que optimizaba los diseños, pero se cayó el edificio Space. Eso mismo. Lo que uno hace es optimizar el diseño geométrico. Entonces yo creo que les enseñan eso en días 2. Yo no sé qué les enseñarán. Entonces para que lo tengan en cuenta, pues lo voy a escribir. Entonces vamos a ver. Sería una optimización. Pero no se nos pide nada más. Desde aquí, lo que ya hemos mencionado, que podría ser un mejoramiento o una rehabilitación. En nuestro caso ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Que no hemos leído las condiciones. Pero, pues decía mejoramiento, ¿no? Sí, mejoramiento. Entonces una vez planteado un diseño, ahora sí asignémosle los parámetros, ¿listo? Entonces voy a ver qué información pues tengo. Tengo estructura de pavimento, tengo taludes, cuneta, geometría de cuneta y tipo de proyecto. Entonces en este caso, como es una pavimentación, ya quedarían secundaria. O podría ser una terciaria si tenemos en cuenta que la definición en terciaria dice que funciona en afirmado y en caso de pavimentarse debe cumplir con los requerimientos de una vía secundaria. Listo. O sea, queda lo mismo que diseñar una secundaria. Entonces supongamos que es una secundaria y asignemos parámetros. Entonces me voy diseño de carreteras, parámetros generales de diseño y toco el eje de la vía. Entonces, especificaciones Colombia, categoría secundaria, tipo de terreno, no lo hemos visto, ¿no? A mirar el perfil del eje. No, ese terreno es plano ondulado. Miren, ahí está el perfil del terreno. Vamos a ponerlo ondulado. Pero entonces ustedes ya saben cómo se determina el tipo de terreno, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí hay una herramienta de medir? Uy, ya la cambió. Ya la quitó. Ah, no, aquí está. Era medir, hacíamos una línea perpendicular a una familia de curvas. Esta sería la transversal, miramos la pendiente. En este caso 69, 70 y entramos a ver los rangos que ya tenemos definidos. Esa sería la transversal y la longitudinal pues sería la misma que acabamos de ver, que va por el eje del 0.5%. Entonces en ese caso vamos a ponerlo ondulado. No, en ese caso vamos a ponerlo montañoso, solo para mirar unas condiciones más adelante. Entonces vamos a ponerlo montañoso. ¿Listo? Entonces parámetros de diseño, secundaria montañoso, velocidad. ¿Qué velocidad le puedo asignar a una secundaria a terreno montañoso? Aquí está, ¿no? Entre 40 y 70. Voy a seleccionar la mínima.
al menos de que me den la velocidad. Y ahora sí, sección transversal. Entonces lo primero que voy a definir es quitar las cunetas y los bordillos automáticos y voy a generarle los taludes que me están dando. Entonces en ese caso dice que de corte es 1 a 1/3 y de terraplén 1 a 1. Listo. Entonces de corte 1 a 1/3 sería 0.3, 0.33 y para todos. Y este es 1 a 1, ¿no? Chequeo, ahí ya está. Y defino la estructura. En este caso, lo que uno hace es primero, aquí tengo un total, 102 centímetros. Digamos que él tiene un problema. Primero digito aquí la estructura total. Entonces 1.02. Y después, ya digité, pues ya me voy a esta ventana de la capa de la estructura y ya asigno los espesores. Si lo hago al revés, él no lo guarda. Listo. Entonces primero lo digito aquí, el espesor total, y después modifico los espesores de cada capa. Entonces en este caso, ¿qué tengo? Una MDC2, mezcla densa en caliente de 7 centímetros, una base tipo Invías, una BG2 de 15 centímetros, subbase tipo Invías y capa de mejoramiento. Entonces, lo que les decía, cuando tenemos capa de mejoramiento las estructuras son grandes. ¿Listo? Entonces en este caso por eso está pues aproximadamente de 1 metro. De 7, 15, 30 y 50. Y la primera es una mezcla asfáltica, base, subbase y mejoramiento. Aquí creo que hay que ponerlo como relleno. Le doy a aceptar, verifico y aquí está la estructura. Y le voy a poner un nombre, sección tipo. Aceptar, ya definí la sección, o sea que los bordes que voy a sacar ahora, pues digamos de alguna forma, todavía no están configurados, no configuramos la parte de arriba. Carril, para una secundaria, ¿cuánto? De 3 a 3.30, ¿no? 4, de 3 a 3.30. 4. Ingeniero, si el carril de una secundaria no es 7 metros, la calzada, no, hay varias condiciones, lo podemos hacer con el manual, pero si estamos mejorando, tengo que mejorar algo. O sea que le puedo asignar un ancho superior al del manual. Listo. Ya sea en carril o en vermas. Se puede hacer. Digamos que eso es un convenio con el interventor, pero se puede asignar eso. Entonces, ¿cuál es el teórico, el del manual? ¿No lo tienen por ahí? 7 montañoso, secundaria montañoso 7, serían 3.5, ¿no? Y de Verma 0.50, Verma era 1. Ah, no, pero para la velocidad de 40, decir. 0.5. Entonces aquí si yo quisiera mejorar esa condición le podría poner 1. En este caso vamos a hacerlo teórico. Verifico. En este caso nos falta la cuneta. Entonces la cuneta eran elementos adicionales, si se acuerdan. Tipo de elemento, doble clic, cuneta, había varios tipos. Esta es la cuneta en L. ¿Y qué dimensiones? De 1 metro por punto 25. Entonces le voy a poner 1 metro de ancho por 0.25 de profundidad hidráulica. Y quiero que la exterior también coincida. Y un bordillo de 15 centímetros. Y lo vamos a dejar así. Chequeo y ya tengo definida la sección transversal ahora sí. Y aceptar.
aceptar y aceptar. ¿Qué pasa? Que si prendo los bordes, esos bordes ya coinciden con lo que voy a plantear. ¿Listo? Ahora si quisiera diseñar con los bordes ya corresponden a los parámetros porque ya a los parámetros asignados. Entonces tratemos de hacer eso. Bueno, ya no alcanzamos, ¿no? Entonces para la siguiente clase deben traer el diseño en planta. O sea, completo, el diseño en planta. ¿De la nueva o de esta? Para que sea que vayan a hacer. Pues yo preferiría la nueva, ¿no? Pues no tienen que hacer doble trabajo. O sea, la idea es, eso no es calificable, pero es que no es para hacer rendir el tiempo, pues. Como una revisión. No, pero o sea que hasta donde yo llegue, ustedes lleguen. O sea que la siguiente clase partamos de ahí mismo. ¿Listo? Y pero ponemos Viernes de 9 a 11. Viernes de 9 a 11. Listo. Aquí empezamos en... Entonces para este viernes tienen que traerlo. O sea, si es con su diseño, pues mucho mejor, ¿no?